Bienvenido a Rutas al Terror. Esta noche no escucharás una simple historia, escucharás una advertencia. La leyenda que estás a punto de oír ha recorrido generaciones, pueblos enteros y caminos olvidados. Dicen que no importa dónde estés, si la noche es lo suficientemente silenciosa, puedes escucharla. Un lamento, desgarrador, inhumano. Es el llanto de una mujer que perdió lo que más amaba y ahora vaga en la oscuridad buscándolo, sin descanso, sin alma, sin perdón. Muchos aseguran que si escuchas su grito a lo lejos, en realidad está muy cerca, y si lo escuchas cerca, ya no hay escapatoria. Apaga la luz, quédate en silencio y escucha con atención, porque esta no es solo una leyenda, es un aviso, y después de escucharla, puede que no vuelvas a dormir tranquilo. Dicen que esta historia no empezó como una leyenda, sino como un susurro que nadie quiso escuchar a tiempo. En un pueblo antiguo, rodeado de caminos de tierra y árboles que crujían incluso cuando no había viento, vivía una mujer llamada Carmen. Nadie hablaba mucho de ella, pero todos coincidían en algo. Había algo en su mirada que inquietaba. No era tristeza, era algo más profundo, como si cargara con un dolor que no debía existir. Carmen tenía 2 hijos pequeños. Eran lo único que mantenía una luz encendida en su vida. Durante el día, se la veía caminar con ellos por el pueblo, tomándolos de la mano, cuidándolos con una atención casi obsesiva. No permitía que nadie se acercara demasiado, ni vecinos, ni familiares, nadie. Pero al caer la noche, todo cambiaba. Las luces de su casa permanecían encendidas hasta altas horas, y algunos vecinos aseguraban haber escuchado discusiones, llantos, y a veces un silencio tan profundo que parecía antinatural, como si dentro de esas paredes algo se estuviera quebrando lentamente. Se decía que Carmen había sido abandonada, que el padre de sus hijos la dejó por otra mujer, que desde entonces algo en su mente se rompió, pero nadie sabía con certeza qué había pasado realmente, y nadie quiso averiguarlo. Hasta aquella noche. Era una madrugada pesada. El aire estaba inmóvil, espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Algunos vecinos despertaron sin saber por qué. Otros sintieron una incomodidad extraña, un presentimiento que no lograban explicar. Y entonces lo escucharon. Un llanto. No era un llanto común. No era el llanto de alguien que sufre. Era el lamento de alguien que ya no pertenece a este mundo. Un sonido que helaba la sangre, que se metía en los huesos y hacía temblar el alma. Venía del río. Uno de los hombres del pueblo, impulsado por la inquietud, tomó una linterna y salió a ver qué ocurría. Caminó lentamente por el sendero que llevaba al agua, sintiendo como cada paso se volvía más pesado que el anterior. El llanto seguía ahí, constante, desgarrador. Cuando llegó a la orilla, el sonido se detuvo. El silencio que quedó fue aún peor. Apuntó con la linterna, pero no vio a nadie, solo el reflejo del agua, moviéndose suavemente, como si algo hubiera sido arrastrado hacía apenas unos segundos. Al día siguiente, el pueblo despertó con una noticia que nadie quiso creer. Los hijos de Carmen habían desaparecido, y Carmen también. No hubo rastros claros, no hubo explicaciones, solo rumores. Algunos decían que los niños habían caído al río, otros que alguien se los había llevado. Pero los más viejos, los que conocían cosas que los demás preferían ignorar, no dijeron nada. Solo bajaron la mirada, porque sabían que lo que había pasado esa noche no había terminado. Días después, alguien volvió a escuchar ese llanto. Esta vez, más cerca, mucho más cerca. Desde entonces, cuando cae la noche y el viento se detiene por completo, hay quienes aseguran que se puede escuchar una voz arrastrándose entre la oscuridad. Una voz que no busca ayuda, busca algo que perdió y que está dispuesta a llevárselo de quien sea necesario. La madrugada se volvió espesa, casi irrespirable. José no sabía cuánto tiempo había pasado desde que escuchó aquel primer lamento, pero ahora ya no era un sonido lejano. Estaba cerca, demasiado cerca. El viento dejó de soplar de golpe. El silencio que quedó no era normal. Era un silencio pesado,
como si algo invisible estuviera observándolo, como si el mismo aire estuviera conteniendo el aliento. Y entonces, ¡ay, mis hijos! Esta vez no hubo duda. La voz estaba justo detrás de él. José sintió como la sangre se le congelaba en las venas. Su cuerpo se paralizó por completo. No podía moverse, no podía respirar, no podía gritar. Y, aún así, algo dentro de él le obligó a girar lentamente la cabeza. Lo que vio no debía existir. Entre la niebla, una figura comenzó a formarse, alta, delgada, cubierta por un vestido largo que parecía arrastrarse por el suelo húmedo, como si estuviera empapado en agua oscura. Su cabello negro caía hacia adelante, ocultando su rostro, pero no lo suficiente, porque cuando la brisa lo movió, José vio su cara. No era humana. Sus ojos eran dos cuencas negras, vacías, como si hubieran sido arrancadas. Su piel estaba pálida, agrietada, y de su boca abierta brotaba un lamento imposible, desgarrador, un grito que no pertenecía a este mundo. ¿Dónde están mis hijos? La voz ya no sonaba lejana. Ahora estaba dentro de su cabeza. José quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si algo lo sujetara al suelo, como si esa cosa lo hubiera elegido. La figura dio un paso, luego otro, y con cada movimiento, el sonido del agua arrastrándose se hacía más fuerte, como si caminara saliendo de un río invisible. El olor llegó después, un olor a humedad, a tierra podrida, a muerte. José sintió náuseas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía apartar la mirada. Era como si algo lo obligara a verla, a enfrentarse a ella. «¿Tú los viste?», susurró la entidad. José negó con la cabeza, temblando. «No, yo no sé nada». Pero la Llorona inclinó la cabeza de una forma antinatural, como si su cuello estuviera roto. «Mientes». De pronto el llanto cambió. Ya no era un lamento, era un grito tan fuerte, tan desgarrador, que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. «Devuélvemelos». El sonido fue insoportable. José cayó de rodillas, llevándose las manos a los oídos. Pero no servía de nada. El grito no venía de afuera, venía de dentro, directamente en su mente. Las imágenes comenzaron a aparecer sin control. Agua oscura, pequeñas manos hundiéndose, niños llorando y una mujer arrodillada en la orilla, llorando, pero sin hacer nada para salvarlos. José gritó: «No, yo no estuve ahí», pero la figura ya estaba frente a él, demasiado cerca, tan cerca, que pudo ver cómo su piel parecía moverse, como si algo dentro de ella intentara salir. La Llorona extendió su mano. Sus dedos eran largos, deformes, como ramas secas, y cuando lo tocó, el frío fue insoportable. No era un frío normal, era un frío que quemaba, que atravesaba la piel, que se metía en los huesos. José sintió que algo se rompía dentro de él, sus recuerdos, sus pensamientos. Todo comenzó a desvanecerse. «Tú los vas a reemplazar». Sus palabras no fueron un susurro, fueron una sentencia. De pronto, el mundo a su alrededor cambió. Ya no estaba en el camino, estaba en la orilla de un río. El agua estaba negra, completamente negra, y de ella emergían manos pequeñas intentando salir, intentando agarrarse de algo, de alguien. José retrocedió, horrorizado. No, esto no es real. Pero el llanto volvió, más fuerte, más cerca. «¡Ay, mis hijos!». Y entonces lo entendió. No era que la Llorona estuviera ahí, era que él ya estaba dentro de su mundo. El agua comenzó a moverse. Las manos lo alcanzaron, lo sujetaron de los tobillos y lo arrastraron. José gritó con todas sus fuerzas, pero nadie lo escuchó. Nadie, nunca, escucha a quienes la Llorona elige, porque cuando ella te encuentra, ya no hay escapatoria. El agua lo cubrió, el frío lo consumió, y lo último que escuchó, antes de desaparecer, fue ese lamento eterno, ese llanto que ahora también le pertenecía a él.
El agua no lo ahogó. Eso fue lo peor. José abrió los ojos esperando sentir el peso de la muerte, pero en lugar de eso, sintió algo mucho más perturbador. Seguía consciente, seguía sintiendo, pero su cuerpo ya no le respondía. Intentó moverse, gritar, luchar, pero no podía. Era como si estuviera atrapado dentro de sí mismo, como si su alma hubiera quedado encerrada en un lugar donde el tiempo no existía. Y entonces lo vio. No estaba solo. A su alrededor, dentro de esa oscuridad líquida, flotaban otras figuras, inmóviles, silenciosas, pero vivas. Personas, hombres, mujeres, incluso niños, todos con los ojos abiertos, todos mirando hacia arriba, con una expresión de terror eterno congelada en sus rostros. José quiso cerrar los ojos, pero tampoco pudo hacerlo. Fue entonces cuando escuchó algo. No era el llanto, no aún. Eran susurros, decenas, no, cientos de voces débiles, quebradas, como si llevaran siglos intentando hablar. Ayúdanos, no salgas, ella viene. Las voces se superponían unas con otras, creando un murmullo insoportable que retumbaba dentro de su cabeza. José intentó responder, ¿dónde estoy? Pero su voz no salió, solo pensamiento. Y aún así, algo respondió, ahora eres parte. El terror lo atravesó como un rayo. Fue en ese momento que sintió algo rozar su pierna, luego su brazo, luego su rostro. Manos, manos pequeñas, manos frías, manos desesperadas que se aferraban a él como si fuera lo único que les quedaba. Las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia él. No nadaban, flotaban, arrastrándose en ese líquido oscuro, como si no tuvieran control de sus cuerpos, como si algo más las guiara. Sus ojos, todos, estaban fijos en él, y entonces lo entendió. No querían ayudarlo, querían que se quedara. No, pensó aterrado. Déjenme salir, por favor. Pero las manos lo sujetaron con más fuerza. Una mujer, con el rostro completamente desfigurado por el agua, se acercó a él. Sus labios se movieron lentamente, y esta vez José sí pudo escucharla. Nadie se va. El llanto estalló de nuevo, pero esta vez no venía desde lejos. Venía desde todas partes. El agua vibró, las figuras se detuvieron, y en el fondo, algo comenzó a moverse. Una silueta más oscura que la oscuridad misma, más grande, más antigua. José sintió un miedo diferente, uno más profundo, instintivo, como si su alma reconociera lo que estaba por aparecer. Las manos que lo sujetaban comenzaron a temblar. Las otras almas retrocedieron, lentamente, como si incluso ellas le tuvieran miedo. Y entonces, ella apareció, no como antes, no como la figura que había visto en el camino. Esto era otra cosa. Su cuerpo parecía extenderse de forma imposible, como si no tuviera una forma fija. Su vestido flotaba a su alrededor, mezclándose con el agua negra, como si ambos fueran lo mismo. Su rostro ya no estaba oculto. Era peor, mucho peor. Su boca se abría más de lo que debía, demasiado, como si estuviera rota desde dentro. Sus ojos no eran cuencas vacías ahora, sino algo más oscuro, algo que se movía dentro de ellas, como sombras vivas, y su llanto ya no era humano, era un sonido que no debía ser escuchado por nadie que aún estuviera vivo. ¡Ay! ¡Mis hijos! El agua se agitó violentamente. Las almas comenzaron a gritar sin sonido. José sintió que algo lo jalaba, no hacia abajo, sino hacia ella. ¡No! ¡No! Intentó resistirse, pero era inútil. Ella se acercó lentamente, sin prisa, porque sabía que ya era suyo. Ellos también lloraron, dijo con una voz que parecía romperse en 1000 ecos. Como tú. José sintió un dolor agudo en el pecho. De pronto, imágenes invadieron su mente. No eran recuerdos suyos, eran de ella. El río, la noche, los niños, sus hijos, sus pequeñas manos aferrándose a su ropa, sus gritos, sus súplicas,
Y luego, el empujón. José quiso apartar esas imágenes, pero no pudo. Las sintió, como si él mismo las estuviera viviendo, como si él hubiera sido el culpable. No, gritó dentro de su mente. Yo no hice eso. Pero la Llorona lo ignoró. Extendió su mano, y esta vez, cuando lo tocó, no fue frío, fue dolor. Un dolor insoportable que recorrió todo su ser, como si algo lo estuviera marcando, transformando. Ahora, tú llorarás conmigo. José sintió que su boca se abría, pero no por voluntad propia. Un sonido comenzó a salir de él, un lamento, el mismo lamento. ¡Ay, mis hijos! Intentó detenerse, pero no podía. El sonido lo consumía, lo controlaba. Las otras almas comenzaron a imitarlo. El río entero se llenó de ese llanto eterno, interminable, desesperado. Y en medio de todo eso, José entendió la verdad. La Llorona no solo busca a sus hijos, busca reemplazos, busca almas que carguen su dolor, que repitan su lamento, que nunca, jamás, encuentren descanso. Y ahora, él era uno de ellos. Pero lo peor aún no había terminado, porque en ese momento, la Llorona giró lentamente su cabeza y miró hacia arriba, hacia la superficie, hacia el mundo de los vivos, y sonrió, porque sabía que pronto alguien más escucharía su llanto esa misma noche. En otro lugar, no muy lejos de ese río, Marcos conducía por una carretera solitaria, de esas donde el silencio pesa más que la oscuridad. Era trailero, acostumbrado a manejar largas horas, a cruzar caminos donde no había más compañía que sus propios pensamientos, y a veces ni eso. Pero esa noche era diferente. El aire se sentía extraño, pesado, como si algo invisible estuviera observando cada kilómetro que avanzaba. Encendió la radio, estática, la apagó, miró por el retrovisor. Nada, solo la oscuridad interminable detrás de él. Suspiró y siguió conduciendo, hasta que lo escuchó, un llanto, lejano, tan débil que al principio pensó que era su imaginación. No, murmuró, no empieces. Subió el volumen de la radio otra vez. Nada, silencio. Pero el llanto seguía ahí, esta vez un poco más claro. ¡Ay, mis hijos! Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un sonido normal, no era un animal, no era viento, era una mujer. Frenó levemente mirando a su alrededor. La carretera estaba completamente vacía, pero el llanto ahora venía de adelante, justo en medio del camino. No puede ser. Y entonces la vio, una figura blanca, de pie, inmóvil, en medio de la carretera. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No, no, no. Recordó historias, leyendas, advertencias que siempre había ignorado. Pero ahí estaba, frente a él, real. Pisó el freno. El camión se detuvo a unos metros de la figura. El llanto cesó. El silencio fue peor, mucho peor. No te bajes, se dijo a sí mismo. No te bajes. Pero algo dentro de él lo obligaba. Una sensación extraña, como un llamado, como si esa cosa lo estuviera esperando. Abrió la puerta lentamente. El aire afuera era frío, demasiado frío. Bajó. Cada paso que daba hacia ella se sentía más pesado que el anterior. Señora, dijo con la voz temblorosa, ¿está bien? La figura no se movió, no respondió. Solo estaba ahí, de espaldas, con el vestido largo tocando el suelo, el cabello cubriendo su rostro. Marcos tragó saliva. ¿Necesita ayuda? Un segundo, 2, 3. Y entonces, ella habló. ¿Has visto a mis hijos? La voz no venía de su boca, venía de todas partes, de la carretera, del aire, de la oscuridad. Marcos retrocedió un paso. Yo no sé. La figura comenzó a moverse, lentamente, girando, muy despacio, como si cada movimiento doliera. Marcos quiso correr, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado.
Cuando finalmente el rostro quedó frente a él, Marcos entendió que ya era tarde. Los ojos no eran ojos, eran huecos oscuros, profundos, sin fondo. La boca se abrió más de lo que era posible y el llanto regresó, pero esta vez a centímetros de su rostro. ¡Ay, mis hijos! Marcos gritó. Intentó correr, pero algo lo sujetó. Manos frías que salían desde el suelo, desde la nada, desde la oscuridad misma. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Pero no había escapatoria. La Llorona extendió su mano y lo tocó. El mundo desapareció. De pronto, ya no estaba en la carretera, estaba en el río, el mismo lugar, las mismas almas y el mismo llanto eterno. No, susurró. No, por favor. Pero ya podía sentirlo. Ese dolor, esa desesperación, esa culpa que no le pertenecía, pero que ahora vivía dentro de él. José estaba ahí, entre las sombras, mirándolo, con los ojos vacíos, con la boca abierta, repitiendo el mismo lamento. ¡Ay, mis hijos! Marcos intentó resistirse, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Su voz ya no era suya, y poco a poco, el sonido comenzó a salir de él también. Primero débil, luego más fuerte. ¡Ay, mis hijos! La Llorona los observaba, en silencio, disfrutando, porque uno más había caído. Y así como Marcos, habrá otros, siempre habrá otros, porque su llanto nunca se detiene, nunca desaparece, solo cambia de voz, solo cambia de víctima. Y si alguna noche vas caminando solo y escuchas un llanto lejano, no te confíes, no importa si suena cerca o lejos, porque esa es la trampa. Si lo escuchas lejos, está cerca, y si lo escuchas cerca, ya es demasiado tarde, porque significa que ella ya está detrás de ti. El amanecer nunca llegó de la misma manera para José ni para Marcos. Sus cuerpos desaparecieron del mundo de los vivos, pero sus voces, sus lamentos, permanecieron. La Llorona sigue caminando entre ríos, carreteras y caminos olvidados, buscando nuevas almas para llenar su desesperación. Cada llanto que escuchas en la noche, cada sombra que parece moverse en la penumbra, podría ser ella acercándose. Su dolor es eterno y ahora se multiplica con los que caen en su mundo, almas atrapadas que repiten su lamento. ¡Ah, mis hijos! Los lugareños saben que nunca debes ignorar el llanto de la Llorona. Si la escuchas y no corres o no obedeces sus señales, podría ser su próxima víctima. Algunos la han visto sentada en la orilla de los ríos, contando los muertos que ha marcado, observando casas y caminos solitarios, esperando que alguien nuevo cruce su destino. Historias cuentan que los curiosos que intentan acercarse desaparecen para siempre. Su presencia se percibe en el viento frío, en el agua que se agita sin razón, en un lamento lejano que estremece hasta los huesos. La leyenda advierte: no camines solo de noche, no ignores el llanto que escuchas desde lejos y jamás te acerques a un río solitario o a un camino desierto. La Llorona está ahí, esperando, y su mundo de horror es interminable. Las voces de quienes ella atrapa se unen a su llanto, y cada día que pasa, su poder se fortalece, alimentando su venganza y su hambre de almas. Por eso, esta historia no es solo un cuento. Es un recordatorio de que hay fuerzas que no comprendes, que las noches solitarias tienen ojos, oídos y lamentos que pueden atraparte. Si quieres continuar escuchando relatos terroríficos como este, historias de leyendas urbanas, pueblos lejanos y caminos desolados, suscríbete a nuestro canal Rutas al Terror. Activa la campanita y prepárate para sumergirte en relatos que no te dejarán dormir. Cada historia es una advertencia. Cada leyenda, un eco de lo que puede suceder si ignoras las señales de la noche. No olvides, cuando escuches el llanto, nunca, jamás respondas, porque la Llorona no solo busca a sus hijos perdidos, busca nuevas víctimas que llenen su vacío eterno.